Bueno, muchas gracias a todas, todes, por estar aquí en esta tercera sesión, conversación, ¿no es cierto?, del ciclo del seminario de Código Cuerpo Carácter. Eh, Agradecer en particular a Karen, Arturo y Cindy por aceptar, ¿no es cierto?, la invitación a abordar estas temáticas un poquito desde su experiencia, ¿no es cierto?, y de sus ámbitos. Quehaceres. Y agradecer a toda la comunidad de SCC, ¿no es cierto?, que se une y que está, ¿no es cierto?, acompañando este proceso. Y también a todos quienes escribieron en la semana, ¿no es cierto?, para sumarse a este conversatorio, que bueno, es muy interesante también para nosotros como conocer ahí un poquito de sus inquietudes, así que eventualmente si se animan, bacán compartir con ustedes en relación a estos temas. Y entrando de lleno ya en la temática que nos convoca, bueno, estuve esbozando a través de la convocatoria, digamos, 3 preguntas bien amplias, bien abiertas en relación a estas temáticas que son los afectos, la tristeza y la complejidad, ¿no es cierto? Y que resuenan mucho, tienen mucho que ver, yo creo, con algo que posiblemente nos está tocando a todos desde un lugar u otro, que es precisamente esta especie de estado depresivo que de alguna manera yo creo que se reveló, se agudizó con todo el encierro que implicó la pandemia, con toda como la desmaterialización también en muchos casos, en términos, ¿cierto?, de esta vida más telemática, más digital, que se propuso como medio de vinculación, pero también desde mucho antes y por un contexto mucho más profundo, amplio, que es el que llamamos, ¿no es cierto?, antropoceno, tuluceno o capitaloceno, ¿no es cierto?, que son 3 conceptos en tensión que, bueno, ahí hay una alusión bien directa a la dona Haraway, ¿no es cierto?, como en términos de plantear ahí quizás una disquisición o una pregunta en relación a cómo caracterizar el contexto en el que estamos. ¿No es cierto? El término de antropoceno viene, ¿no es cierto?, desde más o menos desde fines de los 90, los 2000, aunque fue acuñado antes, en los 80, es con el Nobel, con Crutzen, ¿no es cierto?, que se populariza más y se vuelve como más masivo el término de antropoceno, que propone, ¿no es cierto?, que debido a la intervención, ¿no es cierto?, de la especie humana, por decirlo, del Homo sapiens en el planeta, es tal el grado de impacto que ya incluso a nivel de era geológica se puede hablar de una nueva etapa, ¿ya? Estamos viendo en ese sentido extinciones masivas y como el cambio climático, ¿no es cierto?, que de alguna manera apuntan también o corroboran esa visión, pero Haraway, ¿no es cierto?, discute en términos de esta propuesta, ¿no es cierto?, en términos de seguir poniendo al Homo sapiens, al hombre, ¿no es cierto?, como el actor principal de la película, ¿no es cierto?, y como un poco ella dice, ¿no es cierto?, que no se puede contar una buena historia con un actor tan malo como sería el antropos, ¿no es cierto?, como este ser, el individuo humano, que también desde varias epístemes distintas, incluso las más occidentales, también se han sumado, digamos, ponen en cuestión la individualidad, ¿no es cierto?, de este antropos, ¿no es cierto?, en favor de formas mucho más interespecie y transversales y desgajadas, por decirlo de alguna manera, de esta figura de límites tan obtusos, ¿no es cierto?, que sería el ser humano individual, o como especie individualizada. Por ahí también la referencia al capitaloceno yo creo que es interesante, pero también sigue poniendo al hombre, ¿no es cierto?, como
como la principal fuerza como geológica, digamos, de la época actual, y si bien yo creo que tiene sentido ese término desde un lugar político, ¿no es cierto?, de decir, bueno, esto no se trata del hombre o del antropos, ¿no es cierto?, porque en realidad es el capitalismo y no es, ¿no es cierto?, las comunidades humanas, ¿no es cierto?, por ejemplo, que todavía viven desde otras formas, ¿no es cierto?, que desde el occidente se pueden considerar subdesarrolladas, ¿no es cierto?, o más primitivas, no tienen nada que ver con esta nueva, y que curiosamente siguen siendo la mayoría de las personas en el mundo, no tienen nada que ver con esta crisis actual que podríamos decir de nuestros ecosistemas y del mundo en general, ¿no es cierto? A nivel ecológico, pero también social. Entonces por ahí tiene sentido también el término de capitaloceno, pero claro, es quizás que la propuesta de Haraway de decir un tuluceno habla, ¿no es cierto?, de esta tentacularidad, ¿no es cierto?, de volver bueno, a lo que ella llama estos parentescos raros también, ¿no es cierto?, como de querer formular, ¿no es cierto?, la época en términos de que no es mirando hacia arriba, hacia lo celestial, o hacia lo trascendente que se puede ir generando algunos mundos o mundanidades otras, sino que es también a través de estos vínculos y parentescos más raros. Entonces yo creo que desde ahí me hace mucho sentido la invitación, ¿no es cierto?, a Karen, a Cindy, a Arturo, por estos devenires más vegetales, estos devenires más animales, estos intentos más animistas también, de encontrar otras salidas a las preguntas que nos estamos haciendo de la época en que vivimos, ¿no es cierto?, y de este malestar agudo y general que a veces nos aplasta un poco, ¿no es cierto? Siento que también, bueno, ahí es interesante en la cita la cita que utilizamos para esta convocatoria también es a Sara Ahmed, ¿no es cierto?, que ella habla mucho de esta promesa de la felicidad. Tiene ahí un libro bastante conocido en relación a cómo hay este mandato, ¿no es cierto?, en torno a la alegría, al estar bien, a la búsqueda de la felicidad, que también que a veces llega a ser como incluso una crueldad, dada el nivel de injusticia, de desigualdades y de devastación en el que muchos de nosotros como podemos estar sensibilizados, ¿no es cierto?, o experimentando, ¿no es cierto?, en primera persona también. Entonces, ¿cómo hacerle quizás un espacio al duelo, al dolor, y cómo sortear quizás, pero sin negar estas especies de polos que son por un lado la desesperanza o la desesperación, y por otro lado esta promesa de felicidad o esta esperanza que ya quizás parece algo un poco hueco, un poco superficial, incluso un poco como abstracto. Yo creo que en esa zona como más liminal, en esa zona, ¿no es cierto?, más opaca y más porosa, es por donde me gustaría que nos empezáramos a mover en esta conversación. Y en particular, a las invitadas de hoy día, ¿no es cierto?, les quería preguntar un poco en relación a los dispositivos sociales, ¿no es cierto?, con que ustedes también se relacionan, ¿no es cierto?, que son, en el caso de Arturo, ¿no es cierto?, hay una relación con el dispositivo social como terapéutico, psicológico, de la salud mental, podríamos decir. En el caso de Karen, ¿no es cierto?, hay una experiencia también desde lo terapéutico, pero también con el dispositivo pedagógico. Y también me interesa en el caso de Cindy, ¿no es cierto?, está este dispositivo que podríamos llamar artivista, ¿no es cierto?, donde convergen distintas disciplinas artísticas con
líneas académicas, y en concreto ahí me interesaba como que conversar un poco de tu experiencia con ese proyecto del antropoceno urbano, pero también lo podemos llevar por otros caminos. Entonces, en torno a estos dispositivos sociales, ¿no es cierto?, con los que ustedes se relacionan o se han relacionado, me gustaría saber cómo han ido, porque entendamos que los dispositivos sí que tienen en general una función, una tarea bien como de normalización, ¿no es cierto? O sea, lo pedagógico, lo psicológico, incluso como lo socialmente, políticamente correcto, la dimensión de lo políticamente correcto en los activismos también puede llegar a tener como una función un poco adaptativa o normalizadora, ¿no es cierto? De decir, bueno, como busquemos que esta persona se adapte, ¿no es cierto? Que esta persona de alguna manera se adapte o funcione, ¿no es cierto?, con un cierto nivel de integración dentro de su entorno, de su contexto social. Incluso si es a través de un lugar más crítico o, ¿no es cierto?, como más reformista, etc. Entonces la pregunta es cuando, como esa distancia, ¿no es cierto?, entre cómo habitar, cómo convivir, y ahí va un poco la primera pregunta planteada, ¿no es cierto?, cómo podemos comprender o convivir con el dolor, con el duelo, con la desesperanza, con la angustia, cuando estos dispositivos, ¿no es cierto?, pareciera que no abordan directamente como los abundantes motivos para el duelo en los que estamos, sino que están más bien pensados desde un lugar de socialización o un imperativo de integración. No sé si se entiende más o menos la pregunta, pero eso, como que me gustaría saber en el caso de ustedes cómo lo llevan o cómo ha sido su experiencia en esa brecha, ¿ya? Y en ese relacionarse con estos dispositivos, pero sobre todo con las comunidades y con las personas con las que se relacionan en sus quehaceres y en sus ocupaciones, ¿no es cierto? Eso. No sé si ¿Parto yo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer con las palabras? ¿Tenías alguna idea? Bacán que partáis tú, ahí veo que José también levantó la mano, así que quizás que después podemos darle la palabra a José, y de ahí, eso, yo creo que lo de levantar la manito está bastante bueno, y así yo puedo ir moderando, entre comillas, si les parece bien. Ya, bacán. Yo puedo avisar por chat porque como estoy del celu me es difícil Ya, dale. entender muy bien cómo sacar la pantalla y todo. Bueno, en mi experiencia desde la docencia, si es que se puede llamar lo que hago docencia, ¿no? Inocencia. Indocencia. Bueno, para quienes no me conocen, yo trabajo en una escuela hace muchos años, una escuela marginal, o marginada, como queramos llamarle. Soy encargada de la biblioteca en ese espacio y también soy profesora. Y es una escuela pequeña, muy problemática. Problemática. Y que hay muchas escuelas así. Entonces, respecto primero de este dispositivo tal cual, me gustaría decir que siento que en el caso hoy de ciertos como instituciones sobre todo, siento que son transparentes en su forma de mostrarse. Transparentes en el sentido de que son exactamente lo que son, o sea, un fracaso. En el fondo la escuela es un fracaso y se muestra como tal, como un fracaso todo el tiempo. En general hay escuelas o instituciones que suelen como disfrazar más este fracaso con pintura habitualmente y ornato, pero en general, y más normalización, pero en general las escuelas, la mayoría de las escuelas son un fracaso. O sea, en el sentido de que hoy en día, sobre todo luego de la pandemia, literalmente la hueá es un fracaso y no hay por dónde que no lo sea, digo. Se sale por todos lados.
para mí desde ahí es evidente su desaparición o su transformación, porque creo que es difícil que las instituciones desaparezcan, pero sí de alguna manera su quiebre es muy, muy, muy notorio, siento yo. No lo es solo ahora, lo fue también antes y lo ha sido siempre, más siento que en ciertos momentos se vuelve más evidente. Por ejemplo, en mi experiencia, en el 2018 veíamos venir algo, se sentía en la energía de las niñas un desborde que nos hacía pensar que algo estaba cerca y claro, luego fue el estallido y luego la pandemia. Entonces en escuelas como la mía sentíamos que la violencia llegaba como a unos lugares de tensión máxima que nos hacía como hacer catarsis casi todos los días y hoy de nuevo estamos en unas formas similares, más bien, pero sí se nota mucho el cruce de la tecnología hoy, más que en ese momento. Sentía más animalesca la violencia anterior, digamos. Hoy la siento más cruzada por TikTok y por dramas psicológicos y como manipulaciones, como que hay un tema como televisivo, mental, de dispositivo tecnológico cruzando a las niñas y a todos, yo siento también. O sea, hay hartos como... Se nota eso masivamente. Quizás para alguien que no trabaja en una escuela no se nota tanto, pero para alguien que está ahí, se nota como cruza, no sé, el TikTok, las mentes de las niñas desde distintos lugares. Su forma de vincularse como afectivamente, su forma de crear nuevas formas de, por ejemplo, dañar, molestar o huevear, ¿no es cierto? Como, y así. Entonces, para mí, una escuela como la que yo trabajo no es un lugar que pueda creer que va a normalizar a alguien o adaptarlo. Pues ese alguien está siendo muy funcional al sistema en sí mismo. Solo de que desde un lugar que es distinto al que a lo mejor nosotros entendíamos como la escuela que normaliza, ¿no? Alguien de bien, que va a ir a la universidad, bla, 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 ¿no es cierto? Que era como, al menos en mi época, y todavía en algunas escuelas lo así, es como una jerarquización, ¿no? Del saber y hacia dónde ir, y etcétera. Y también de cómo comportarse. Hoy en día, en Valparaíso al menos y en mi escuela en particular, se ve que eso ya está difícil. O sea, yo lo veo en el sentido de que si bien sigue habiendo un negocio educativo y unas ganas de que las niñas se normalicen a largo plazo, en escuelas como la mía, lo que yo veo más es cómo se recrudece la violencia. Y entonces me hace pensar que, claro, mi escuela apunta hacia presos, ¿no? Lo que quiere generar en verdad es presos, como delincuentes. Socialmente, ¿no? No es que yo crea eso de las niñas, ni mucho menos, sino que me refiero a que se nota el pulso sistémico ahí, ¿no? Pum, latiendo hacia un lugar específico. Y entonces, bueno, desde ahí sí son perfectamente adaptados a este sistema, porque son callejeros, manejan la calle, son ciudadanos, ¿cachai? En el sentido de malos ciudadanos quizás, pero ciudadanos igual. Y ahí que a mí me pasa algo, ¿cuál es mi lugar ahí? Yo siento que yo observo estas niñeces como en conflicto y me alegra que estén en conflicto. Yo apuesto a que esa violencia, por más que podría servirle al sistema y también genera mano de obra y también genera cárcel y también genera Sename y etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que va generando escuelas como la nuestra, también al mismo tiempo hay un pulso destructor que me interesa ver, luego, porque cuando fue, por ejemplo, 2018-2019, lo que yo observaba ahí era esa misma fuerza de esa como ganas de destruirlo todo en mis estudiantes y me parecía hermoso de ver. Pues siento que me recuerdo un libro que habla de que aquellos son como los brazos de la tierra, ¿no? Manifestándose en su destrucción. Entonces, siento, quizá me estoy yendo en una, pero bueno, obvio, complejidad. Pero a lo que voy es como, para mí todo esto que tiene que ver con la tristeza, el dolor, la angustia de estar vivo, etcétera, la niñez la manifiesta de una manera muy, muy cruda.
así como vemos niñas violentas, también vemos niñas tristes, ¿no? Pero yo diría que la gran epidemia depresiva está más en los adultos, de ciertas edades, y es por... y la diferencia en lo que veo es este pasmo que nos lleva hacia adentro y que nos lleva hacia la soledad. Más en la niñez, si bien la soledad se impuso a través de la pandemia y todo, luego cuando las niñas se juntan y se colectivizan, su fuerza se vuelve otra, ¿no? Entonces, no digo con esto que no hay niños depresivos, ni mucho menos, pero estoy hablando del dispositivo en todo este tiempo, en todo este rato. Entonces, pienso en esa fuerza colectiva que tiene un lugar con esas niñeces en conflicto, ¿no? Sumada, y lo digo porque al menos en Chile, no es por nada que como los grandes movimientos sociales han sido impulsados por estudiantes. Entonces, que no es menor, siento, porque hay un pulso, unas ganas de no quedarse acostado en la cama que es más fuerte. Y que al menos cuando fue acá en Valparaíso todo lo que ocurrió en el 2019, si tú veías los que estaban más ahí puestos, pues poniendo el cuerpo, eran ellos. Entonces, a mí me hace sentido esto de pensar que son el cuerpo de la tierra, manifestándose desde esa violencia. Y me gusta verlo, me gusta ver esa destrucción, más también siento que esa destrucción trae a su paso hartas cosas, ¿no? Porque no hay una conciencia, porque no necesariamente hay una conciencia de esa destrucción, es solo una fuerza. Entonces, bueno, en todas estas ideas muy extravagantes que estoy diciendo para mí misma, incluso ahora que me escucho, lo que siento es que mi lugar ahí es un lugar disfuncional. No pretendo ser una profesora funcional en ese lugar, en el sentido de que trato de mostrarme, y creo que por eso también me he quedado en esta escuela, a diferencia de en otras, trato de mostrarme de una manera más como soy más directa en cómo soy, se me permite también ser más quien soy, desde todo sentido, a mí no me normalizan tanto como en otras escuelas, ¿no? Entonces, parece ser un lugar de más crudas relaciones, más así transparentes relaciones. Y en ese sentido, yo apuesto por eso, como porque al menos desde estos lugares del dolor, de la angustia, del sufrimiento, de la desesperanza y también de la alegría y de la potencia y la afinidad, ¿no es cierto?, etcétera, las niñas puedan ver a alguien que transita todos esos lugares también. No un monigote parado idéntico todos los días, ¿no? Porque en el fondo es como... son lugares, las instituciones son lugares donde el dolor persiste, por más que se evite. O sea, no hay un lugar más doloroso que un hospital, por ejemplo, y un lugar donde no debería ocurrir eso, se supone. Entonces es como, el dolor persiste en esos lugares y creo que ayuda la honestidad y ayuda el desenvolverse con creatividad, pero también hablar de todo, hablar de la pena que sientes, hablar de los cuerpos, hablar de las formas, si alguien está triste que se hable si es que quiere, si es que alguien está rabioso comprenderlo, si es que hay una pelea no criminalizar y así. Pues escuelas como esta y un momento como este nos invita a abrir la mirada, siento yo también, hacia más allá de como inmediatamente juzgar una actitud y tratar de normalizarla, en la escuela al menos, que es que lo clásico, yo no digo que no se haga, se hace todo el rato, hay un reglamento que lo hace, ¿no? Pero sí cada vez menos posible, por decirlo. Como no, y también yo creo que los profes que en general no estamos por eso ahí, ¿no? No estamos para normalizar a nadie, creo yo, o sea, como, en general hay otras como finalidades. Bueno, eso, por ahora. Sí, ¿no? Y bacán lo que creo que también apuntas a una relación que sí o sí está bueno abordarla, que es la relación entre la depresión o la desenergización y la rabia, ¿no es cierto? Como que pareciera que también hay algo que tiene que ver con la represión y la inhibición como social, ¿no es cierto?, de la rabia a muchas escalas y a muchos niveles,
que quizás uno de sus efectos puede tener que ver también con esta especie de desenergización o depresión, ¿no es cierto? Como que parece que estar en conexión con la rabia y con aquello que nos frustra, ¿no es cierto? Sí que genera o da espacio para la activación de ciertas potencias, de ciertas agencias, más cuando está inhibido eso, que también, y sabemos que Sí, socialmente se inhibe todo el rato, ¿no es cierto? La expresión se inhibe y se frustra y se trata como de restringir también en muchos niveles todo lo que sea la expresión de la rabia, de la violencia, y parece que esa frustración continua y esa represión continua también quizás que explica bastante de este fenómeno generalizado junto con de la depresión, digo, junto con esto otro que también señalabas que tiene que ver con, lo hablaba, ¿no es cierto?, Miguel con Catalín también en el primer conversatorio, que tiene que ver con el tema de los GAFAM, ¿no es cierto?, que le llamaban, que son todos estos dispositivos tecnológicos, Google, Microsoft, etcétera, que tienen que ver con esta, ¿cómo decirlo?, desmaterialización, ¿no es cierto?, como decía, de la vida, donde ya los vínculos se dan a través de objetos, ¿no es cierto?, y de pantalla, en muchos casos, más que a través del roce y del contacto, ¿no es cierto?, corporal, etcétera. Entonces eso parece que también tiene ahí como un rol o un espacio relevante. José había levantado la manito, no sé si... Hola a todas las personas que están bacán en la instancia. Buena Ray, hermano, ¿cómo estáis? Eh, nada, me parece súper importante, nada, por el título muy atractivo, como también lo que decían como introductoriamente me llama mucho la atención, porque el tema de los afectos, la tristeza y la complejidad son temáticas con las que siempre lidiamos en mi colectivo. Yo participo en un colectivo que nos llamamos Colectivo Resistencia Infantil y hacemos talleres de rap y filosofía con niños y niñas en una población en Pudahuel. Y nada, pues los cabros y las cabras son los niños problemas, las niñas problemas, los que están empastillados, psiquiatrizados, cename, narcotráfico, allanamiento, como también en el ánimo como de caracterizar el contexto en el que estamos también, como dar cuenta de que quizás todo está del antropoceno, el capitaloceno, como que no es lo mismo tampoco en la periferia de Santiago, entonces que también es importante dar cuenta ahí de que esa manera de hacer interespecie, como lo que decimos nosotros, como lo intergeneracional al fin y al cabo, como con las propuestas de una práctica educativa no adultocéntrica, también va tomando como su propio sentido, sus propios lugares. Y esos lugares que toma claramente están muy como relacionados con los temas de los afectos, la tristeza y la complejidad. O sea, nosotros somos un grupo autónomo y autogestionado, no tenemos relación con las instituciones, por lo tanto, a veces pensamos como llegamos a estos lugares en donde no llega la institución y llegamos a ciertos lugares tan profundos con los niños y las niñas que han sido lugares muy sensibles para nosotras y nosotros también, como que cuando pienso en los afectos, la tristeza y la complejidad, no lo pienso en los términos solamente como de las infancias, sino que también nosotros y nosotras ahí, como estando en ese lugar, tratando de aprender a lidiar como con esas carencias, con las muertes, la muerte muy fija, en las armas, violencia, weas que uno dice como hermano, qué weá, como la vida culiada puede ser tan así, hermano, como qué onda esto, como que a veces no encontramos respuestas, estamos casi siempre ahí en el impasse, como en la pregunta sin poderla responder, entonces, y que por sobre todo tienen relación con estos afectos, tristeza y complejidad. También como refiriéndome como a la weá del 18 de octubre, después de la pandemia, como que ya llevamos 6 años allá con el colectivo y siento que los ánimos de los cabros y las cabras ahora son muy brígidos, como que verdaderamente puedo dar cuenta de que la primera generación del colectivo es terrible piola y para mí en ese entonces era muy brígido y como dar cuenta ahora que la última, como que los cabros que están después de la pandemia demasiado violento, demasiado maltrato, demasiado competencia, demasiado individualismo, como que ha sido muy difícil eso también,
como ver algo como que se presenta como muy evidentemente, como más allá de pensarlo políticamente correcto, como decían al principio, como, por ejemplo, para mí estar ahí significó como deshacerme de la idea de la horizontalidad, por ejemplo, como que para mí ya la idea de la horizontalidad ya no va, como que hay estrategias que son distintas, que necesitan ser jerárquicas, quizás no con un ánimo ultra autoritario, pero sí vamos a tener que tomar decisiones, poner límites fuertemente también, porque puta, la vida es brígida y tenemos que lidiar, no sé, con cabros que quieren tirarle camotes en la cara a otros cabros. Entonces también tenemos que aprender ahí a poner los límites en un espacio que no está institucionalizado, que no tiene un marco regulatorio legislativo, que no hay inspectores, como que también es cumplir ese rol que claramente se aleja de esta idea de lo políticamente correcto. Y en esa idea de lo políticamente correcto también nos pasó a nosotros en el colectivo, que llegaron una vez unos cabros como de la educación popular y como que nos dijeron como, oye, esto que hacen acá, a ustedes no parece educación popular y la weá, y como muy nosotros como hermanos en realidad no pensamos como parecernos a algo, como que estamos experimentando lo que nosotros queremos, y en ese mismo sentido, como que después los cabros del colectivo también nos dieron cuenta de eso, como que, de hecho le dijeron a esos cabros como, cha, esta weá parece colegio ahora. Y como que pienso, como que es importante también darle el espacio como a todas esas complejidades, porque al fin y al cabo también, como bien decía en la pregunta, son una potencia que al menos a los cabros y las cabras lo hace estar ahí con nosotras y nosotros, porque siempre estamos trabajando temas tristes, siempre estamos hablando de temas complejos, como que prácticamente yo creo que es como el 70% de las conversaciones que tenemos giran en torno a eso. Y es muy importante abordar en estas cosas que no se hablan, porque como la violencia también se censura, como que la tristeza también se censura, como que también como sobre la idea de Sara Ahmed, como la autosuficiencia es como el mandato, y al final ahora como lo que estamos tratando de hacer al final con los cabros, como que nos pensamos como puta, más que educación popular o pedagogía libertaria, como que lo que estamos tratando de hacer acá son como composiciones afectivas, y esas composiciones afectivas tienen un cúmulo de variedad de las que tenemos que intentar estar ahí profundizando y darle un quiebre desde la fragilidad como para tirar para arriba nomás. Eso. Bacán, gracias. Creo que eso último que también decís me resuena mucho con el tema del tejido, como de ir regenerando un tejido, llamémoslo social, comunitario, vincular, pero sí que pareciera que a veces como que las fórmulas demasiado como demasiado, bueno, la ideología está en todo, pero como que las fórmulas como demasiado prehechas o preelaboradas, ¿no es cierto?, discursivas, como que muchas veces chocan como con la realidad, con el devenir, ¿no es cierto?, de una relación. Y yo creo que finalmente eso es como creo que lo que me resuena como lo que tú estás diciendo y también lo que decía Karen, con el hecho de estar ahí, poner el cuerpo, poner los sentidos, poner los afectos, vincularse, tiene que ver también como con un devenir en relación directa, ¿no es cierto? Son vínculos que cada vínculo tiene su singularidad, su particularidad, y no es quizás como extrapolable a una suerte de fórmula ni pedagógica, ni popular, política, etcétera, sino que tiene que ver, y que tiene que ver precisamente con, quizá volviendo al tema un poco de antropoceno, capitaloceno y todo esto, ¿no es cierto? Tiene que ver precisamente con esta figura hermosa que siento que trajo la Karen, ¿no es cierto? Como de sentir que de alguna manera hay algo que ahí se está regenerando, que se está reverdeciendo a través del vínculo, que tiene que ver con algo muy a nivel de la tierra, ¿no es cierto? Eso. No sé ahí si es que Arturo o Cindy quisieran también entrar al... Yo quizá aquí, oye, primero le escuchaba antes y en verdad me emocionó harto escuchar, no sé, ahí a Karen, a José, como que realmente sentí muy, muy profundo su experiencia, ¿no? Como el relato y gracias, ¿no? Como eso lo primero, porque
En estos tiempos, así hablando de mi experiencia, creo que la tristeza es una emoción con la que yo estoy profundamente conectado, ¿sí? A propósito de lo que decía Karen de la transparencia, ¿no? Como de ver la magnitud de la herida, ¿sí? Entonces oírles y saber que están en un trabajo con ese sentido profundo, para mí es muy emocionante. Entonces, eso es lo primero, agradecerles hasta ahí, ¿no? De anotar aquí esto de que dijo el Nico al principio, como de la frase, ¿no? Como el mandato a la felicidad, ¿no? Como esa imposición a la felicidad, y anoté las palabras que puede sonar hueco, superficial, abstracto, pero también yo pensaba ahí, bueno, tan superficial, hueco o abstracto como la noción de la polaridad. Es decir, que existe algo llamado felicidad, ¿no? Como un ideal, y por otro lado que tenemos otro polo que es la tristeza o la depresión total, ¿no? Eso también es una invención. Y es una invención además muy occidental, muy nuestra, ¿cachai? Como, si se quiere, como en algo medio hegeliano, así como, ¿no? Como estas dos polaridades que están en un ideario, así, ¿no? En tensión. Y al menos yo, eso es filosofía, ¿cachai? Pero mi vivencia es que hay una tensión nomás, ¿no? Una mixtura y hay una tensión que la vivo así. Como esta mañana, ¿no? Que es una mañana fría, nublada, garugante, y en primavera, ¿no? Y está todo floreado, ¿no? Y hay otra parte mía que tiene la expectativa de que haya sol, que reverdezca todo, y por otra parte al mismo tiempo estoy triste, ¿no? Como de puta, ojalá que no se vaya la humedad porque se viene de nuevo el verano y la sequía brutal en la que estamos, ¿sí? Y esa es la vivencia para mí de la complejidad, ¿no? Como cuando, no sé, José decía, sostener el impas, ¿no? Sostener la pregunta de que estamos frente a algo que no tiene una respuesta, ¿no? Y esto yo creo que no es nuevo, ¿cachai? Como que no es de nuestra época, no es del chuchuloceno, lo antropoceno, capitaloceno, es de siempre, ¿cachai? Eso es como eso yo lo siento que es lo humano frente a este misterio, ¿cachai? Que es como que estamos acá con una conciencia y qué mierda hacemos con esto, con este cuerpo, ¿cachai? Con estos afectos, ¿cómo vivimos, ¿no? ¿Cómo vivimos bien? ¿No? Como esa pregunta. Sabiendo al mismo tiempo que, claro, este tiempo yo creo que tiene unas peculiaridades de las que a mí me pasa que no puedo ser ciego, ¿cachai? Como que no me puedo hacer el ciego, y como no me hago el ciego, ando para cagar, ¿cachai? O sea, como que no es como que hay días que me siento aplastado, es cuando quiero pensar en eso, me aplasto, ¿cachai? Me aplasta, así. De verlo, es como lo veo y me aplasta. Y sigo, y hay otros momentos que igual lo paso en la raja, es como, no sé, ¿cachai? Pero es como que está ahí todo el tiempo, es como que es un asunto que les escuchaba yo, como por eso me gustó la palabra de transparencia que usó la Karen, ¿no? Es como un asunto perceptivo, ¿cachai? Yo lo veo plenamente perceptivo de qué queremos mirar, dónde poner el dedo, ¿cachai? ¿En qué momento? Eso por una parte, y claro, en lo más personal ocurre que a una de las cosas que le dedico la energía es como la psicoterapia de una forma más tradicional, y pasa que ahí es un espacio bien protegido, cómodo, que también tiene harto que ver con el privilegio, porque en este momento no lo hago como en otro tiempo que era en un servicio público, sino que son personas que vienen a conversar conmigo, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ahí para mí es más fácil, porque parto con ciertas premisas, que es que la otra persona se va a deprimir, ¿cachai? O sea, si viene a terapia y no tiene la expectativa de que esta va a doler para la cagada, ¿cachai? Rápidamente se va a ir, no va a querer trabajar conmigo. Entonces, como que lo tengo yo tan consciente que es como que ese es el camino, ¿cachai? De conectarse con eso, que quizás por desinterés o de una manera media inconsciente la persona va a desistir. Entonces, como que en eso yo soy claro que es un privilegio porque no estoy como dentro de un dispositivo, ¿cachai? Que me diga, esto funciona así, con este número de sesiones, con este tipo de intervenciones, ¿cachai? Entonces, como que
yo creo en esto y lo hago así, ¿cachai? Entonces, pero no es lo que me problema, o sea, lo que me problema es que sé que eso sigue siendo de un impacto muy menor, ¿no? Y lo que por los años continuamente y de idas y venidas he estado tratando de pensar más es lo grupal, ¿no? O sea, justo ayer lo conversábamos ahí con unos amigos queridos acá y hablábamos nuevamente de lo grupal, del darse a los grupos, de hablar, de todo, como decían antes, ¿cachai? De cómo estamos sufriendo, de nuestras alegrías, de hablar, ¿no? Como darnos al acto de sanarnos, ¿no? Mutuamente. Y eso es algo que en lo cual yo en esto me responsabilizo de, como ya, de la ciencia social o terapéutica, en lo que yo fallo, ¿cachai? Yo fallo porque de una no sé muy bien cómo hacerlo, ¿cachai? En lo clínico, por ejemplo, lo he intentado de muchas maneras, siento que a veces me acomodo más en decir es más cómodo, menos exigente para mí, al protegerme en un box, ¿cachai? En una intimidad de una relación uno a uno, ¿no? Cuando lo otro es como entrar en un océano, ¿cachai? O sea, 5 personas, las veces que tenía esa experiencia, 5 o 10 personas abriéndose a relacionarse, entre comillas, de verdad, ¿cachai? Con un objetivo amplio, quizás no directivo, pero es estar en un grupo, eso yo veo que tiene un poder radical, ¿cachai? Como transformador. Pero que, claro, lo veo como una problemática en cuanto no sé cómo hacerlo, no sé qué, ¿cachai? Como, no sé, estoy pensando en voz alta, como, para allá me fui. Otra idea así al aire, como que pensaba en esto de hablar de todo, como la importancia de la falibilidad, ¿no? Como que eso es algo que yo también trato de practicar, como de conscientemente, con otro, en el que estemos en algo, ser explícito en que vamos a equivocarnos, ¿cachai? Que estoy todo el rato fallando, equivocándome, que no soy un buen terapeuta o soy suficientemente bueno, no sé, ¿cachai? Yo no soy el mejor, y que me equivoco y la cago y hiero, ¿cachai? Y que puta, puedo hacer una interpretación, una evolución que puta, de repente que deja para la cagada a la otra persona, pues, ni tengo que ser capaz de decir disculpa, ¿cachai? O sea, como que no quería herirte, pero sé que te voy a herir. Y que en eso, ahí radica la cura, ¿no? Como que, y quedar para la cagada con cada terapia también, ¿no? Como que eso es lo otro, como no decir nada, como decir, me voy a equivocar, y que, o sea, cada vez que me equivoco y que hiero a otra persona, me siento el peor, ¿cachai? Y me entristezco. Y ahí está el potencial, ahí está la potencia, ¿cachai? Como que yo veo que en esa herida, de tocar esa herida, es decir, aquí se abre un espacio para la próxima intentar hacerlo mejor, ser un poco más cuidadoso. Y ya como lo último, así que se me aparecía, era esto de la depresión. Como que también me hacía la pregunta de la importancia de las palabras, ¿no? Como los nombres, que la primera conversa que tuvieron hablaron harto esto de los diagnósticos, ¿no? Y de cómo un diagnóstico es una palabra que son muchas palabras, ¿no? Es como una constelación de palabras que dicen muchas cosas y al mismo tiempo no dicen mucho. Y pensaba en la importancia, la diferencia, por ejemplo, entre la depresión y tristeza. Por eso me gustó mucho la invitación que nos hiciste, Nico, como decir, esto es de la tristeza. Aparece la depresión por ahí, como en una nube, pero estamos hablando de la tristeza, ¿sí? Y de cómo la tristeza, que es una vivencia mucho más común, ¿no? Con la cual es más fácil poder identificarnos, y qué bueno que nos podamos identificar, ¿sí? Estoy triste, estamos tristes, por esto y esto y esta razón, y sin eso que quiere decir rotularme como estoy con depresión, ¿cachai? Vivo la tristeza todos los días, en algún momento, y me afecta, me aplasta, como decís tú, y ya, sí, soy una persona que está triste también hoy. Y a eso me acordé un poco cuando tú hablas esto de la inhibición de la rabia, como de un entre comillas, diagnóstico, así como medio así maletero con el diagnóstico de la depresión, que es la depresión blanca, ¿sí?
que es este oxímoron casi, así, ¿no? Que es como, es más una supervisora me mostró una vez esta idea, y que yo siento que me hace mucho más sentido para pensar un número de fenómenos que nos pasa, y lo que me identifico más, que, ¿cachai? Yo no me identifico, por ejemplo, como alguien depresivo que no sale de la cama, ¿cachai? Más bien me identifico como alguien que está ocultando la tristeza en un hacer frenético, ¿no? En una pantalla que baja todo el rato, que mi dedo scrollea, ¿cachai? Cuando scrolleo, ¿cachai? Y que, digo qué lindo, y doy like, ¿cachai? Y me envuelo en otra weá que hace otra persona muy linda en otro lado, y digo estoy conectado con una belleza, pero que realmente estoy inmóvil, ¿cachai? Frente a una pantalla, totalmente muerto, ¿cachai? Eso para mí es como la depresión blanca, ¿cachai? Como una constante, un constante movimiento, ¿cachai? De estimulación que tenemos mucho, pero que realmente no estamos en contacto con nada. Como que lo que está ocultando es la tristeza, y más bien se siente como una manía vacía, ¿cachai? Porque tampoco hay goce. Tampoco es como cuando uno pudiera conectarse como con esta experiencia media, no sé, igual yo a veces estoy en esa, ¿cachai? O megalomaníaca o maníaca, pero puta, placentero, ¿cachai? Como diciendo, estoy en la mía, weón, y estoy vibrando con la weá, y como gente, y atrayendo gente y la weá. No, esta otra cosa es como una acción neurótica, ¿cachai? Es una neurosis, es como que una repetición en el hacer constante, sin detención, que genera un agotamiento, una sensación de vacío, de la cual no se es consciente. ¿Cachai? Porque la depresión propiamente tal, el estar aplanado, hay como, no sé, hay un documental del Zurita, que no sé si lo han visto, que ya muchas críticas le podemos hacer, pero esta weá que dijo yo lo encontré para la cagada, que hablaba de cuando fue torturado, y en un bar así temblando con su Parkinson, y decía las cosas que yo más le tengo miedo, es a volver a sentir como sentí en ese momento cuando estaba deprimido, como el miedo a la depresión, porque la depresión es esa oscuridad absoluta, ¿cachai? Es la muerte. Y a mí me suena, o sea, está esa experiencia también, yo la veo, ¿cachai? Está, pero lo que yo siento que es más masivo, y cuando se habla de nuestra generación, quizás patudamente, yo lo veo como en esta otra, como que está muy enmascarado, ¿cachai? Así me lo vi, así lo trato de leer, ¿cachai? Como que hay un enmascaramiento que también es lo que yo veo desde esto del apruebo o rechazo, que alguien lo tomó, es como, puta, y ganó el rechazo 60%, es como, bueno, a nadie le importa, ¿cachai? A nadie le importa que el mundo se hace pedazos, aunque no sea la debido a muerte, blanco-negro, la polaridad última, pero igual yo un rato me conecté con esa weá, es como, es pura máscara, ¿cachai? Como que realmente cuánto estamos conectados con la tristeza o la transparencia que hablaba la Karen del fracaso, ¿cachai? Realmente estamos en esa conexión, ¿cachai? Estando en contacto con que somos unos fracasados, ¿cachai? Como especie, entre comillas, ¿no? Como que puedo entender, obvio, todos tenemos la evidencia de la potencia y tal, pero en otro nivel es un sinsentido difícil, como incluso aquí, porque yo le encuentro al mismo tiempo todo el sentido que estemos conversando y en esto telemático, pero al mismo tiempo es como la paradoja que esta weá no sirve de nada. Es como, ¿cachai? Es como, no sé, es un impasse, estamos en un impasse, ¿cachai? En un impasse, y yo creo que eso es lo bonito, es poder hablarlo. ¿Sí? No sé, es la complejidad, es como eso, no vamos a salir de eso ahora, quizás nunca, no sé. Eso por ahora, ya medio disperso, pero no sé. No, gracias. Creo que también hay un paso importante a estas ideas como del devenir también, porque siento que hablaste harto como esto del devenir grupo o del devenir piño, que creo que también es algo que hablaba José, que hablaba Karen, ¿cachai? Que creo que es algo importante, pero no solo de venir piño o de venir alguna especie de manada o de grupo, sino que también el devenir animal, el devenir vegetal, que ahí, nada, pues yo sé que a ustedes también les toman, y que me imagino que eso también tiene que ver con un
desidentificarse frente a esta aplastante, ¿cómo decirlo?, como cultura de la autoimagen y de la identificación y del narcisismo, ¿no es cierto? Como, y que tiene que ver con eso del escroleo permanente, porque finalmente es como que, o sea, toda esta cosa de las redes sociales también te ha llevado como a generarte como invertir mucho tiempo y energía en cómo tú te proyectas una imagen hacia el resto, ¿cachai? Y estar en ese loop un poco, ¿cachai? Con ese loop de autoimagen. Y creo que y como que por ahí me hace sentido, ¿no es cierto?, también con lo que veníamos hablando de la ocasión anterior, ¿no es cierto?, con Ray, con Jen, con los amigos ahí de Verdad la Bestia, ¿no es cierto?, en términos de cuáles son las líneas de fuga también a esta colonización que viene también de mano ahora de la tecnología de la identificación, por llamarlo de alguna manera. Quizás que por ahí también, ahí yo operé una microcensura a Cindy en un momento, que también había hablado del devenir gatuno y que también me hace sentido con esto. No sé si quisieras ahora intervenir en algo tú, Cindy, o vamos pasando la palabra. O sea, sí, igual, como quieran. No, dale. Ya. Hola, bacán escucharles a todos. Hartas cosas, como que traía como estos días con la que nos tiró el Nico, fue como, wow, bueno, sí, claro, nos invitan a conversar, a hablar de la tristeza, me parece maravilloso. Está muy bien, es un buen paso. Nada, bueno, me presento medio, no sé, me cuestan estas cosas online a mí un montón, como que cuesta ahí la cuerpa muy presente, porque por ahí parto, la presentación, llevo. Mis fascinaciones es lo corporal, el devenir como animal, gata, planta, cada vez menos humana, en las metáforas que alimentan mi existencia desde el ajusticiar infancia también, ¿no? Como tengo ahí un vínculo con la escritura, con la creación, con la academia, porque tengo la experiencia migrante, me fui a estudiar afuera porque no podía hacerlo acá, lo intenté, nunca pude pagar, así que me fui de Chile a estudiar afuera y como una pobladora más de las migrantes, acá al ladito nomás, en Buenos Aires, y también renuncié a la academia. O sea, como que estudiando me encanta estudiar y aprender, pero también el academicismo, aunque fuera gratis, aunque fuera... igual me molestaba la evaluación, me cargaba tener que ser evaluada por un grupo de profesores diciendo cómo se hacen las cosas, y seguí cursando antropología harto rato, pero decidí que no me evaluaran más y hice la mía, pudiendo ir igual y asistir a toda la carrera igual. De ahí se empieza a cruzar como con varios fascinaciones, en donde para mí mis lugares son la Vega Central, yo crecí en La Vega, la periferia santiaguina, acontecimientos muy traumáticos en cuanto a abusos sexuales, reiterados como en la memoria de mi linaje ahí, de mi abuela, de mi madre, como para atrás en mí. Entonces también hay como una cosa que ha cruzado y ha estado atravesado por la tristeza, en un país como este en el que no le damos lugar, ¿no? Como a hablar de nuestros malos sentires, de estar enojada, de andar con la weá. Pero como yo vengo de barrio ahí fino, hay más lugar para eso igual, ¿no? Como que hay algo porque aflora, no lo estoy poniendo como que es un buen lugar, ¿no? Porque no podríamos entrar a evaluar qué es bueno y qué es malo. Creo que una de las cosas principales en torno a todo lo que hablamos, en torno a cómo estamos generando estrategias de sobrevivencia y vinculaciones afectivas, políticas, hoy están medio en, bueno, ir descubriendo, porque es bajarnos del pony una de nuestras misiones, ¿cachai? Creo que una de nuestras misiones más importantes hoy día es que todos estemos como recordándonos bajarnos del pony, ¿cachai? Porque eso creo que ha sido una de las cosas que hay, ¿cachai? Entonces, como me disperso mucho en esto que podría ordenar teóricamente, y traigo un ordenamiento teórico muy bueno sobre el antropoceno y las teorías evolucionistas del siglo XIX, no voy a empezar por ahí.
Voy a hacer otra cosa en verdad, que lo quería leer al final, pero voy a leer un textito de los que suelto letra, que ya lo he hecho en otros conversatorios, también con los chiquillos, con Nico ya conocen. Mi hacer escénico, es habitar la calle, los espacios públicos y crear con todas las personas. Donde llego migrante, me pongo a crear con quienes conozco, como que es mi forma más entretenida de vivir, y en los espacios periféricos, normalmente, como difícilmente me encuentro en los lugares, o si no, generando ahí ruidos periféricos en los lugares oficiales. Pero bueno, voy a leerles algo que creo que viene aquí también a habitar un poquito con la tristeza y mis sentires con el impulso revolucionario también desde la pena y desde las alegrías y las contradicciones. Dice así. Te deseo, mi amor, te deseo delirante, te deseo entramada, te deseo confabulando, te deseo estallando manantial, te deseo mordiendo, succionando, exhalando, ágil, frotando sobre el caos, ronroneando, esbozando sonrisitas, chinándome los ojos, induciendo. Me derrito en vos, con vos, qué ganas que tengo de ti, de eso, de todo eso. Bésame después de ese sorbo de vino hidratándonos el fuego. Mi boca ya está entreabierta, qué rico, qué rica que sos. Yo le escribo ahora, aquí, desde esta montaña, a eso que deseo desde aquí, desde esta concha mojada, a esto, a una amatoria colectiva por la revolución. Diosas y dioses del Olimpo, bajad, venid aquí y rompan su condena de ser luz, prepotentes que se creen, venid. Cogedme, lamedme, estallen manantiales sobre mí que les doy mi consentimiento, verenadme el deseo en deseo. Venid aquí. Les hablo así como les gusta tanto la palabra, los dioses así, tan, os desafío, ay, les veo saboreándome las ganas, como chorrean sobre mis pieles, desparramándose sin límites ustedes Olimpo, que se creen siendo sinónimo alegórico de la luz. Yo salvaje, por no dar mi brazo a torcer, les autorizo. Vengan a encandilarse con los colores de los que no gozan, así, sí, mézclense con mis luces y mueran desparramados, así, en mi misterio, hirviendo en la adherencia que hace el fuego. Les regalo la muerte degenerándose, desintoxicándose de tanto yo negador, antónimo de nosotros, mientras me hierve la vagina en destellos dorados y plateados, caótica y multiforme, obsidiana, me das pena, Zeus. Qué aburrida tu vida de intocable, de ser casi humano, el más allá. Qué triste ser tú. Nosotros acá abajo somos el triunfo, Ixpapalotl. Ensúciate. Bailamos en espinas, acá abajo y sangro, y me lamo ardiente los orgasmos inmorales. Acá abajo no se calmarán las aguas y que no se calmen, pues. Hay noches y vinos de bocanada, de humo con la Pesarni, con la Colorina, con Yoconda, con Clarice, con mi abuela, con mis muertas, con todos mis muertos nos juntamos, vienen aquí a verme a la habitación, nos tomamos un vino y jugamos un juego que se llama Sobre algo escribiría. El otro día me visitó la Estela Díaz Barín y me dijo, ya po, ¿sobre qué escribimos? Y nos reímos, sobre que nos teníamos que quedar calladitas, dijimos a coro. Y me dijo, continúa. Y yo dije, sobre los colibríes, sobre cómo el vientito mueve la puerta, la miro mientras la escucho sonar y el olor a tierrita mojada. Sobre Clitemnestra, Medea o Antígoda, no. Sobre la Luisa, sobre la Maca, sobre San Francisca, sobre ti. Respiro profundo. Eso lo escribí porque lo respiré. Si escribo sobre todo esto, le dije, entonces tendría que ser en Mapudungún y no tendría que estar escribiendo en realidad. Digo por la urgencia, digo por Francisca. Que no te atrape la habitación, que no te atrape, que no te atrape la habitación, que no te atrape, Francisca. Sobre que la vida duele salvaje y la fascinación en lo que dije antes, en aprender a bailar en las espinas los orgasmos de la oscuridad altiva,
sobre hacer minuciosamente nuestra fantasía. Sin aire no hay fuego, marichihueu, marichihueu, marichihueu. Sobre algo escribiría, sobre Iquique, sobre el aborto, sobre la piel de las amigas, sobre la ciudad de recorte, sobre los bordes, el collage, sobre cómo los esparcieron por el desierto, sobre mí, los esparcieron sobre eso, sí, de cómo los esparcieron sobre nosotros. Mírate la piel y respira sus poros polvo. Algo escribiría sobre mirar ciudades de noche y el toque de queda, el litio y Marcianeque. Con harto cariño escribiría sobre Marcianeque. De no compartir el pacto social sobre lo que es considerado una actividad esencial en pandemia, algo escribiría. Sobre que me pillara bailando, ¿no? Y ahora en el código de lo explícito, muy explícito lo evidente, sobre que nos matan, sobre que nos encierran, sobre que nos violan, sobre que nos castigan, sobre el agua, sobre que los moles están llanitos, Francisca, y sobre que hay que sanar. ¿Sanar? ¿Cómo? Si la herida está abierta y está siendo ahora, y lo evidente, otra vez, que no es un dato histórico en lo que me aproxima a palabrear, no es un dato extraída de la dictadura de Pinocho, no es un dato documental de la revuelta, es ahora, con este presidente compañero que no asumió y destituyó inmediatamente al general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, y hay que sanar. Acuerpémonos las cuerpas, acuerpémonos las cuerpas, acuerpémonos las cuerpas. Sanar, sí, solo si inventamos, despojando la palabra del ingrediente olvido y el perdón, rellenando la palabra con lo irreconciliable, con la humildad de lo insoportable. Si no se mira al espejo y se reconoce demacrada, intoxicada, enferma, gangrenada, indispuesta y lastimada, me parece incorrecto y me agrede por tener sabor a mandato. Entiendo perfectamente por qué el presidente de este país no destituye de forma inmediata al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, porque entiendo perfectamente cómo funciona la política partidaria y la administración del Estado-nación capitalista, colonial, neoliberal. Leímos, sí, la complejidad de la cultura, la sociedad, el hecho social, todo eso en los libros. A su vez, esto que actúa por tradición, repetición y costumbre y que se da en la sociedad por un grupo reproduciéndose y bla, 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 y que es coercitivo, bla, 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 es asqueroso. Perdón por todo este lío teórico que se me enreda. Sálvenme estos días que compañera una gata sobre el tejado y que de gata a gata, de guacha a guacha nos aguachamos y que la extraño, sobre el mar, sobre mi tío Pepe, sobre los 40 años de mi papá trabajando en La Vega, los paseos al río, sobre el guiso de zapallito italiano con papas fritas en cuadritos que cocinaba mi mamá, sobre la risa de mis hermanas cuando eran chicas, sí, cosas comunes. Que sanar le tenga respeto a la tristeza, que sanar nos tenga respeto a nosotros. Estela Díaz Barín me dice que les lea un fragmento de su texto. No quiero que mis muertos descansen en paz, tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me robo a escondidas, al filo de la medianoche, cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su amargura. Los conmino a estar presentes en cada pensamiento que desvelo. No quiero que los míos se me olviden bajo tierra, los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad. No quiero que mis muertos me los hundan, me los ignoren, me los hagan olvidar. Aquí o allá, en cualquier hemisferio, los obligo a mis muertos en su día, los descubro, los trasplanto, los desnudo, los llevo a la superficie, a flor de tierra donde está esperándolos el nido de la acústica. Por ser color de colores, continúo escribiendo yo. Por ser mujeres que nos levantamos en todas las de ayer, porque la Puebla se revela ante la política del olvido, porque hace presente caos y de tantos golpes manda la chucha y hace que el miedo arda, que arda desobediencia, valiente desobediencia, porque sí, la dignidad se disputa y no se pide, porque sí, pues somos las caras de nana, las cholas, las indias, las incivilizadas, porque nos bebemos la contradicción, la abrazamos y loquitas y jaurías vamos encontrando las respuestas, no sabemos cómo, pero sabemos que así ni cagando. Los argumentos son nuestras biografías, las historias de nuestras madres, vecinas, tías, hermanas y abuelas, testimonios que nos han hecho tambalear la existencia y parirnos otras. Nuestra única certeza es ayer. Negras somos, negras, negros, cholas, indias, sudacas, incivilizados, subdesarrollados, tercermundistas. Capaz
la irracionalidad de sabiduría guerrera y alta pelea a las formas que nos dicen el cómo. Eso que llaman racional ha sido el arma de destrucción de este todo. Nos molesta la autoridad, nos aprieta el hígado, nos enferma la chuima, la civilización ha sido el problema, la tecnología una potencia también a disputar, la democracia es un fetiche y los proyectos universales altaneros, prepotentes y patriarcales. Fluyen los pensamientos un rato antes de empezar el programa, es que mientras tanto escribo, rito en la ira, en la pena, en la impotencia de ver el fuego arder por la pantalla. La Puebla nunca ha dejado de luchar, Abya la carga con una estética de la violencia, me dijo una amiga francesa. Así suena como elegante, le respondí. Esto es grosero, es burdo, es tan nefasto que ni las palabras nos logran decir, y aún así cantamos y perreamos y hacemos un salud por toda nuestra existencia. Fluyen los sentipensamientos en el paroxismo gante del encierro, nos queremos cuerpas colectivas, que muera el yo con mayúscula, voluptuosamente siendo tú. Soy nosotras, soy nosotres. Tener claro el enemigo es una carga menos en la mochila de la culpa y qué rico que se siente, po. Yo no pongo la otra mejilla y tampoco pongo el culo, compañero. Yo ahora me pongo como quiero y cuando quiero y con la yuta nunca, con la yuta ni cagando, es que sí se me mezcla todo, muerte al capital, muerte al patriarcado, muerte al fascismo, somos sur, somos periferia, florecemos de la pacha y del polvo de todas nuestras muertas, de todos nuestros muertos, seguimos con estas invocaciones de resistencia, nos cansa la pantalla, nos genera contradicciones, buscamos estrategias para no sucumbir en la desesperanza y no, po. Qué bella es esta paradójica vitalidad y esperanza en la desesperanza, vamos que nos tenemos y nos estamos estando, sabemos responder a lupa, al toque con el chalupa, ya estallamos, ya estamos bien revueltos en la revuelta y eso es el territorio de Gualmapu que resiste, eso es lo que alimentó en caos y a común, que tanto con las mascarillas y hace rato que sabíamos de la capucha, hace rato que tenemos que andar entera tapadas por sus gases, por sus armas, por sus balas, no olvidamos y ahora una aguditas y guerreras. Muchas gracias, bueno. Silvi. Así puedo. Bueno, muchas gracias. Esos son los sentires, con la pena, con la alegría, con nuestras contradicciones, con estar, con que es un tiempo histórico que está tensionado, nuestro tiempo histórico está tensionado, con que lo inefable tiene que tener lugar para los cabres, para los jóvenes, como yo trabajo desde esas voladas y estas nociones con las dinámicas y experiencias sensibles, corporales, teóricas y todo esto junto, mezclado en movimiento y principalmente atravesado por el goce, porque creo que eso es ajusticiarnos también, y ese goce no enajenado tiene que ver con darle espacio a esto que decía Arturo y Karen también, ¿no? Como a la importancia de reconocernos como personas que estamos en el derrumbe. Y en ese derrumbe hay una fuerza vital muy zarpada, muy extraña, muy distinta, que no es Disney, que no son los medios de comunicación masivos, que no son con la que crecimos, que no son las novelas de amor. Tenemos una identidad, hablar del antropoceno, ¿qué nos puede interesar de hablar del antropoceno? De nuevas categorías científicas que surgen en la Academia Europea, que vienen a nombrar, yo fui parte de este proyecto que nombraba Nico, un proyecto que se llamaba Acompañar las transiciones de lo antropoceno urbano en América Latina, y un proyecto francés que tiene de fondo el proyecto de la ley, es una misión. O sea, como tú también decís como esto está acá, esto es el colonialismo, estos son los privilegios con los que viven, no es que no habiten la pena, la depresión, el estado trágico, el derrumbe, pero la singularidad de nuestro proceso local y localizado es una información más. No sé si decir como así debiéramos hacerlo, nosotros somos como que no me sale muy poco el mandato, por eso también lo que comparto con los cabros, un poco lo que decía Karen también, como
yo llego a decirles como, bueno, vamos a hacer esto, hola, lo primero que pueden elegir es si estar o no estar, porque cuando venía al colegio, me acuerdo, era terrible piola en los momentos que hacían actividad extraprogramática y uno podía irse como a esconder a pasear y por la cancha, ¿cachai? Tiempo muerto en el colegio, una hueá más exquisita que la mierda. Como puede ser más entretenido para ti eso que estar acá, no soy, vengo a pasarlo bien, es lo que hago, si no quería estar no estís, como también esos espacios de confiar en las autonomías, porque en eso yo igual estoy impulsando algo, que no es solo porque, ay, soy la profe, la buena, la artista loca, súper loca que llega al colegio a darte una volada, es como, hay algo de fondo que tiene que ver con impulsar el consentimiento, con impulsar el deseo, con que alguien les diga, decide, puedes decidir, no en espacios institucionales que están esto, o sea, lo que dijo Karen al principio que es muy fuerte y es real, o sea, los colegios te preparan para ser, depende de qué escuela, ¿no? La escuela pública y las más marginadas están preparando al delincuente, lo están educando, ¿no? Están educándolo en toda la violencia que se está generando a través del no creer en ti, de lo que sabemos. O sea, yo estoy en esa escuela, ¿cachai? Como con vaya al baño y está todo meado, que es lo que en realidad es nuestro país, ¿cachai? Entonces, bueno, en Latinoamérica, pero acá en Chile tenemos una singularidad con eso, muy particular, donde por todos lados está, o sea, vivimos un toque de queda ininterrumpido, tenemos la experiencia de por lo menos a cada 20 años nuestra sociedad vive una prohibición completa en la que si tú no obedeces puedes ser asesinado. Eso marca la subjetividad de un territorio profundamente que se pega a estallidos y catarsis eróticos así zarpadas, ¿cachai? Como es la revuelta y como vamos mirando para atrás y le vemos una regularidad a esta wea épica, y después, puta, para la casa los milicos te ahí para adentro y patriarcal ahí con todo, ¿cachai? Y de ahí traigo a la Luisa también Toledo, que justo el otro día con el Nico y con otras amigas de aquí de estos alrededores, fuimos al lanzamiento de un librito que recopila intervenciones, discursos de la Luisita Toledo. Y bueno, como que eso, ¿no? Esa presencia, eso de decir como hay un dolor que cuando vivimos, no sé, crecimos con esta como tener que sanar, ¿no? Esta weá de tener que sanarnos como si fuera un proceso finito, como que podemos terminarlo, como que tiene un momento de acabado. Y eso es tremendamente desesperante, porque cuando uno se ve que vuelve y vuelve y dice, ay puta, estoy de nuevo, yo crecí como con esa filosofía, un padre que igual, puta, luego que tirándome para arriba siempre, la vega, ¿cachai? Y esforzado, como, no, ya vos dale, ¿cachai? Te falta, te duele un brazo, no importa, tenés dos piernas, ¿cachai? Como yo, como, tu madre, ok, tengo que vivir. Y, y todo eso que marca, ¿cachai? Como este estado tan agobiante, yo creo que con muchos cuidados nombro esta palabra porque sé que es susceptible para quienes han pasado por procesos de la psiquiatría, ¿cachai? Y como de todos estos procesos, pero el delirio, yo sí lo utilizo mucho como, como un disparador sensible para poder indagar en deformaciones con les cabres, por ejemplo, adolescentes, porque se permiten salir de la pose, ¿cachai? Por ejemplo, de la ratificación del Instagram, como ir a un pliegue, tocarse como ir a descubrir pedazos de cuerpo otros y componer imágenes desde ahí. Es regalar, y ahí me agarro como de una de las nociones para mí, como de los aforismos aymaras, que tomo mucho de la Silvia Rivera Cusicanqui, y uno es la noción de tiempo, ¿no? Cómo invertir esta noción de tiempo que pone al pasado de frente y al futuro a la espalda. Que el capital es todo lo contrario, ¿no? La modernidad es el futuro de frente y el pasado a la espalda, entonces tenemos problemas con la reparación, con la memoria y una hiperansiedad y todas las patologías, o bueno, lo que desarrollamos como a nivel de subjetividades de nuestra personalidad en la ansiedad, porque estamos en una constante especulación, porque pareciera que no sabemos, que siempre hay algo nuevo, ¿no? Lo nuevo, la idea de lo nuevo, como el arte es lo nuevo, como siempre lo nuevo, una weá terrible. Invertirlo y mirar de frente a nuestro pasado, que es una certeza, sin la melancolía, porque está vivo, ¿cachai? Sin la melancolía, super, eso lo digo por dialogó mi mente con algo que dice súper específico la cita, tendría que desarrollarlo, pero no lo ves, no importa. Pero porque nosotros como que nuestra noción de futuro también nos da una sensación de nostalgia y melancolía gigante siempre, y que está bien, que existe, nos coexiste, porque después ya te podéis ir a cuestiones
como antropológicas que hacen al ser humano, y ahí irnos a una bola filosófica súper entretenida y rica también. Pero en lo material y más concreto, para las estrategias que a lo mejor vamos generando de sobrevivencia, en el goce, yo tengo una bola con el goce, como a mí me han tratado el goce, ¿cachai? Así como, no, es que tu problema es el hedonismo, ¿cachai? Como, y es una weá que yo hoy día ya una persona grande, yo digo, weón, es mi ajusticiamiento personal porque a mí me pasaron una serie de cosas en mi infancia que yo me estoy haciendo justicia. Yo hoy día si quiero andar, weón, salgo a la calle y ando así agachada y entierrada y estoy arriba de un árbol, a mí me da lo mismo, ¿cachai? Como, porque hay cosas biográficas, ¿cachai? Sí, Y creo que esa también... espera, solo ahí termino y ya la suelto totalmente, gracias. Pero esos ajusticiamientos, ¿cachai? Son los que para mí esto que a lo mejor el Nico como me vinculaba con esto del activismo y esta primera pregunta también, que es como complicada, porque cómo no volverte tú también la que viene a traer como la verdad de la weá, porque tampoco me sale, ¿cachai? Como que es lo complicado de trabajar en espacios terapéuticos para mí siempre ha sido porque yo igual siempre estoy vinculada con las ganas de morir y con que pueda pasar, ¿cachai? Como con regalarme el momento de la muerte. Entonces, como me vinculo desde ahí con la vida y la muerte y vivo mucho y me encanta vivir porque también me vinculo mucho con que un día chau chau, me cuesta mucho a veces como ir con esto donde los jóvenes decirles como, bueno, están suicidas y yo así como, puta, ¿qué te voy a decir? ¿Cachai? Como que yo también, como, bueno, bailemos, ¿cachai? Pero nada, como que estas cosas me ya dispersa, ya como que dispersó, pero siento que igual se afirma también con todo lo que hemos ido hablando, es darnos lugares, pues, darnos lugares y para mí el goce es una volá y que tiene que tener su perspectiva obviamente política, porque goza el cuerpo cuando está consumiendo, goza, sin duda goza. Ahora es que genera, ¿cachai? Que las weas no son en sí mismas la potencia, por eso es disputarlas, pues las palabras son una disputa, nuestras cuerpos son una disputa, nuestro goce es una disputa, como nuestros orgasmos son una disputa al sistema que nos dijo también cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Y eso, muchas gracias. No, gracias, Cindy. Creo que también, así como por tu mismo despliegue, se me viene al tiro, porque también es un concepto o una palabra que usaste y que invocaste más de una vez, se me viene el tema del deseo y de la intensidad, que creo que también tiene que ver con lo que estamos hablando finalmente en términos de los afectos, porque, y lo vinculo también con lo que hemos venido explorando en términos del extrañamiento, incluso, porque pareciera ser que dentro de la moderación de los afectos y de lo que se entiende que es el espectro normal de las intensidades y de los deseos, los desbordes de intensidad o de hedonismo, de voz, etcétera, como que también vienen a romper un poco este espectro de lo considerado, ¿no es cierto?, como normal. Entonces, creo que ahí también hay algo que a mí me resuena en términos de qué es lo que va generando extrañamiento desde este espectro de lo normal, ¿no es cierto? Y cómo el extrañamiento también puede ser una posibilidad de, por un lado, entrar en esta tristeza, de vivir, ¿no es cierto?, los aspectos de la tristeza, ¿no es cierto?, más allá de la polaridad que mencionaba, por ejemplo, Arturo, pero también básicamente como de un desestructurarse, ¿no es cierto? Y ahí quizás que también lo vinculo un poco con lo que veníamos conversando en relación a los aspectos de que se le puede llamar micropolítica, ¿no es cierto? Pero, o simplemente como de líneas de fuga ¿no es cierto?, de este régimen de lo normal, ¿no es cierto? De que obviamente ya sabemos desde dónde está definida la normalidad para el sistema político y social que habitamos. Entonces, eso, me resuena, quería también ahí ver si es que más gente de la que se ha unido hoy día quisiera también agregar algo, compartir algo, si no, también para volver ahí la palabra a los invitados.
Hoy, de nuevo, eh, ¿había alguien? ¿Hay alguien que quiera hablar Yo también? nomás. Es que no veo. Ya. Que bueno, en torno a todo lo que hemos estado dialogando y he estado pensando una idea, sintiendo una idea este año respecto del cuerpo y un poco esto que se cruzó ayer con una idea. Yo no soy muy de leer como cosas así psiquiátricas ni ese estilo, ni de la salud mental en general, por distintas razones, y porque tengo mi propia creación al respecto y prefiero quedarme con esa que ya es suficiente. Igual, obvio, se nutre de las ideas de los demás, pero me refiero a que no tengo una gran bibliografía en mi cabeza. Mi bibliografía es de literatura infantil, más que nada, y adolescente, hoy en día. Entonces, pero sí, ayer estaba escuchando a Eduardo Greco, que es una persona conocida por ser terapeuta floral, pero también por ser bipolar y bueno, ser terapeuta y etcétera. Y una de las cosas de las que él hablaba que a mí me hace mucho sentido con una idea que yo venía dando vuelta es sobre el cuerpo esclavo. Guardando las proporciones de la palabra esclavo, que sé que tiene muchas connotaciones que obviamente hay que tener cuidado al hablarlas, hablando del cuerpo esclavo como el cuerpo sentado, ya que es algo también que leí en algún momento, el cuerpo sentado, pensaba y lo cruzaba ayer con lo que decía Eduardo Greco de las patologías del aislamiento, lo que él hablaba de las patologías del aislamiento, entonces, que se generaban por una, bueno, me imagino que se entiende el concepto, no sé, ¿lo explico? ¿Se entiende lo que es una patología del aislamiento? ¿Lo explico? No sé. O sea, ¿Sí? sí, Sí, se imagina. ¿Se imagina, no? Ya, bueno. Pero lo que él decía es que ya desde la neurociencia y no sé qué, bla, 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 se entendía que estas patologías se daban porque había una huella primaria, un trauma inicial, que se daba con el tema de la crianza, o sea, como del primer apego con la madre, y que había una, como, no se había respondido a cierta necesidad del bebé y por tanto el bebé generaba una falla comunicacional, una falta de paz comunicativa o comunicacional, pues en el fondo intentaba comunicarse y no era esa como respuesta obtenida. Bueno, en resumen, ¿no? Entonces, eh, cuando hablaba él de estas patologías del aislamiento, hablaba de ciertas enfermedades que generan en la adultez luego un ¿no cierto? Aislamiento social, sean enfermedades físicas, mentales o del ánimo, como queramos llamarles, ¿no? Diversas, como desde la alergia, por ejemplo, una persona muy alérgica no poder estar al sol, no sé, algo así, hasta una persona deprimida, por ejemplo, esquizofrénica, él tiraba así unos rollos, con un cáncer, y que se tenía que aislar, ¿no es cierto?, en ciertas situaciones o algunas como completamente aislarse de la colectividad por distintas razones, o del ambiente en general, más que de la colectividad también, del exterior en el fondo. Entonces, siento que la pandemia lo que generó fue eso, ¿no? Una patología de aislamiento colectivizada, así. Normada, regularizada, higienizada, etcétera, pasada por miles de filtros de control político y una serie de cosas, pero generó eso de manera masiva. Y siento que, y tomo la idea de Arturo, que no sé qué palabra usaba para esto de pasar como el dedo en el celu, ¿no? Estar mirando, y este como enmascaramiento de la depresión. Entonces, pensaba que lo que nos quita, yo como persona que sí eh, también habito la depresión, digo depresión además de la tristeza, porque para mí sí es un problema levantarme de la cama a veces, entonces pienso en que me quita el cuerpo, en que esa patología del aislamiento me quita el cuerpo físico. Quiero específicamente especificar mi corporalidad. Desde distintos lugares, ¿no? Desde esto de querer estar acostado, por ejemplo, acostada,
hasta luego cuando ya levantarse, sentir el cuerpo medio disociado del entorno, como diluido un poco, etcétera, ¿no? Entonces, y esto me lo puede provocar, a mí particularmente, una enfermedad física, como también un periodo de depresión, manía, etcétera. Más siento que hay una insistencia del cuerpo a volver en sí, de una u otra manera, de hacerse presente, de como agarrar tierra y poder manifestarse de cierta forma. Entonces yo, toda esta idea lo pienso en la infancia, ¿no? En las niñas con las que me vinculo. Y pienso que esta fuerza colectiva de la que yo hablaba al inicio, que tiene que ver con una violencia que me parece primigenia, muy hermosa de ver, una rabia como defensiva, hermosa, siento que también es una búsqueda interna de buscar este cuerpo, que en la soledad es difícil activar de nuevo, más en lo colectivo se retoma fuerza, energía. Estos niños que yo, al menos con los que yo trabajo, la mayoría de ellos, los que son, por ejemplo, más tímidos, más ñoños, etcétera, son cuerpos sentados todo el tiempo. O sea, por decirlo así, ¿no? Cuerpos que en la pandemia estuvieron los 2 años acostados jugando Play, por ejemplo, y con el celu y nada. Más otros son niños callejeros, entonces son niños volantineros de la quebrada, de ir a huevear al plan, de ir a la playa, ir a pata a todos lados, andar a caballo, más rurales. Entonces su conexión como con el cuerpo permanece en esta frecuencia. Más me pasa con todo esto de volver al cuerpo, que siento que la colectividad, y aquí retomo las ideas de creo todos, ¿no? Todos. Es interesante desde lo terapéutico, más también desde la experiencia de la tristeza. Porque había una pregunta que tú tiraste en algún momento sobre la individualización de la tristeza, ¿no? Y de que cuando estamos en estas patologías del aislamiento también somos mirados desde el aislamiento. Así como tú, en tu entorno, con tus vínculos, en tu intimidad y la weá. Obvio, más es interesante cuando el dolor se colectiviza, por ejemplo. Cuando entendemos que son procesos colectivos, cuando entendemos que no me pasa solo a mí, que así como la ilusión de la polaridad, la ilusión de la soledad también es, ¿no? En el sentido de que si bien la soledad es una experiencia humana que no tiene que ser el aislamiento, quiero diferenciarla yo del otro, ¿no? Que es como enfermizo, que es... el otro día veía un meme que decía, ¿cómo estás? Mal. ¿Y comiste? No. ¿Y tomaste agua? No. ¿Y qué hiciste tú en el celu 48 horas? Obvio que te sentís mal si estás en esa, ¿no? Porque el cuerpo está en ¿qué? En una suspensión, si el cuerpo necesita activarse para infinitas razones, necesita activarse. Y así mismo, por ejemplo, yo ya ahí lo tomo más desde lo personal, cómo se activa la sexualidad también, por ejemplo, desde la bipolaridad que se habla como de la hipersexualización de los bipolares, ¿no? Y de estos periodos en que se vuelven todos medios ahí, no sé qué palabra poner, calientes, la palabra más simple para decirlo, siento en mí, y lo he hablado terapéuticamente, cómo eso es una búsqueda de cuerpo. Pues el cuerpo ha estado tan muerto, ¿no? Que el conectar con otro desde la sexualidad, no me gusta la palabra la sexualidad, porque me suena hasta patológica y higiénica, ¿no? Pero desde el contacto con el otro, desde el placer, desde el goce, e incluso desde el deporte sexual, es una forma de volver al cuerpo. Volver al cuerpo, volver al cuerpo. Más, ¿cuál es el problema con todo esto? Siento yo, es la falta de conciencia sobre eso. Pues estos niños que tiran camote a otros niños en la cara tienen una falta de conciencia de su cuerpo, ¿no? De cómo su cuerpo podría, por ejemplo, dañar a otro, por ejemplo. Cuando yo no quiero generalizar ni nada, pero por ejemplo, he conocido muchos amantes que toman pastillas para rendir sexualmente y también pienso eso, ¿no? Una forma de vivir una sexualidad mecanizada sin conciencia del cuerpo, pues finalmente lo que el cuerpo busca es orgánicamente fluir.
porque si no también empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Cuando es forzado al movimiento, o sea, si uno ahora se mete a TikTok y a cosas así, que ve un movimiento mecánico, ejecutivo, igual, la coreografía es lo que más, ¿no? Todos iguales, todos haciendo esto, todos deportivos. También eso, todos haciendo máquinas, todos unos potos gigantes, tetas gigantes, músculos, ¿no es cierto? Vemos eso. Eso es lo que se está como promoviendo. Más no la conciencia del cuerpo, porque es como decía Arturo, se está promoviendo desde una pantalla, el cuerpo está sentado, está muerto, ¿no? Por más neuronas de espejos que existan, el caminar no va a reemplazar al estar acostado, o sea, como no hay caso, ¿no? Ahora, distinto, por supuesto, no quiero ser capacitista con lo que estoy diciendo y entender que no todos los cuerpos se activan de la misma manera tampoco, ¿no? Y no toda persona puede activar su cuerpo con facilidad. Eso también ya estamos pensando, ahí hay que tenerlo en cuenta. Más para mí, una de las posibles fugas es la colectividad. Y la colectividad para mí no es necesariamente el piño de personas con las que yo me quiero juntar y entramar, también lo es, pero también la colectividad conmigo y mis vínculos que pueden ser diversos. O sea, para mí es colectivo salir a la calle caminando, yo me voy caminando a la escuela, un tramo, digamos, y hacer el ejercicio de insistir en irme caminando, luego de que soy una persona a la que le cuesta tanto levantarse de la cama, es porque me vinculo con la mariposa que va ahí, con el pajarito que va acá, con la planta de la calle, con el mojón que va, con todo, o sea, sin jerarquía. Y un poco esta red de vinculaciones con las que nos encontramos todos los días, siento que nos permiten igual abrirnos, salir de esa individualización, ¿no es cierto? Y devenir múltiples. Y creo que ese devenir múltiple es, para mí al menos, una búsqueda de potencia que busco en la escuela y que también busco en mi vida. O sea, no fijarme, ¿no? No fijarme como identidad. Ojalá desidentificarme, si es que se puede. Eso. Sí, no, bacán, Karen, como que me recordó mucho también como que lo que trajiste ahora a colación. Había una cita en, en la convocatoria, que la voy a leer textual. ¿Qué ocurre si la orientación del cuerpo no se restaura? ¿Qué ocurre cuando la desorientación no puede superarse simplemente con la fuerza de la vertical? ¿Qué hacemos si la desorientación se convierte en un mundo o en una realidad? Creo que también me evocó un poquito eso y lo relaciono con otro, bueno, José también hablaba, ¿no es cierto?, de esto de la horizontalidad a partir de este acercamiento más político, pero también está la horizontalidad y la verticalidad del cuerpo. O sea, creo que por ahí también se podrían tejer una resonancia interesante. No sé si ya en esta oportunidad, porque creo que ya estamos más o menos en ánimo de ir cerrando ideas y quizás más que de seguir abriendo temáticas, pero sí que me quedo con las posibilidades que hay precisamente entre la horizontal y la vertical, que son todas las inclinaciones, o sea, todos los distintos ángulos de inclinación. Y creo que por ahí el descubrimiento que puede venir desde un cuerpo que no está ni totalmente horizontal ni totalmente vertical también son muy interesantes, ¿no es cierto? Y precisamente desde ahí creo que viene como que todos los oficios, los quehaceres que también están más vinculados a la tierra, digamos que facilitan, ¿no es cierto?, abren ciertas proxémicas, ciertas relaciones del cuerpo con el espacio, que tampoco son ni la horizontalidad ni la verticalidad total. Entonces, también me quedo con esta resonancia de la inclinación, a propósito, bueno, de todo esto que decís tú también. Como sumarlo a esta idea también de los tránsitos y de los devenires que se dan desde el callejear, desde la colectividad encontrada en el caminar, por ejemplo, etc. Ahí veo que Sara levantó la manito. Sara. Hola, ¿qué tal? Disculpen que no active mi cámara, pero esta computadora no me deja. Bueno, primero que estuvo muy interesante lo que compartían.
y me hizo pensar mucho, y de hecho lo estuve pensando estas 2 horas, acerca de que la tristeza y la corporalidad también tienen que ver mucho con la postura del cuerpo, ¿no? Hay posturas relacionadas con ciertos afectos. Creo que podemos identificar o observar de que, o sea, la tristeza suele tener como ese cuerpo encorvado, la mirada hacia abajo, como esa columna también que se empieza como a ir hacia un lado, y que son posiciones pues que también, como lo decía en un principio, estos tiempos tecnológicos también nos invitan a ese sedentarismo, ¿no? Entonces creo que hay posturas que son más tristes, ¿no? O que se reflejan, ¿no? Y otra cosa también que quería mencionar es de que usualmente en los últimos años, o lo que va del tiempo, me he dado cuenta de que la tristeza es, o sea, es un afecto, una emoción que se relaciona también mucho con la molestia, ¿no? O sea, usualmente como que a veces le puedo preguntar a alguien, ¿estás molesto? Y me dice, no, estoy triste. Y a mí también me pasa, no sé si a ustedes, pero a veces cuando me siento triste, también me siento molesta o veo mi rostro y puede expresar más como una cólera, una ira, una rabia, ¿no? Que son emociones que culturalmente pueden ser que no sean aceptadas, ¿no? Y veo cómo constantemente se amalgaman, ¿no? Estar triste, estar molesto. Entonces, no sé si lo que quiero decir es que hay que separar estas emociones, pero a veces, no sé, es una expresión quizás inadecuada, ¿no? Con esto justo de las posturas y cómo hay posturas más adecuadas e inadecuadas que nos pueden hacer sentir bien o sentir mal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. No sé ahí si invitadas o alguien quiere también ahí algunas palabritas como para ir cerrando, para ir despidiéndonos. En todo caso, lo que dijiste, Sara, que también eso, pues que creo que da para otra conversación, ya lo que tiene que ver con la inhibición de la rabia y de la molestia y cómo eso se relaciona también con todos los espectros de la depresión o la tristeza. Arturo. Sí, pensaba en esto del cuerpo y la tristeza, quizás asociado a la velocidad, ¿no? Como en el fondo, cuando Karen habla esto como del caminar, ¿no? Y sentirse, o ahí parafraseo, porque no fue tan así, ¿no? Como sentirse en esta simbiosis con la mariposa, la caca del perro, ¿no? Como ser en el entramado, y como una práctica, ¿no? Como que lo mencionó como una práctica, ¿sí? Como el practicar eso, como el caminar a casa, y a mí me resuena harto como en la práctica de los afectos, ¿sí? Como si ya estamos como compartiendo un diagnóstico común de que hay una forma o hay una forma sistemática, consciente o no consciente, social, como queramos denominarla, pero que nos lleva a anestesiar la experiencia, ¿no? De lo cotidiano, y más o menos todos estamos de acuerdo que nos pasa, ¿cachai? Como que todo nos ocurre, ¿cachai? Con las pantallas, con lo que sea. A mí me parece como bien interesante como el asumir entonces que debemos practicar. Así que si nos hace sentido salir de esa vaga, ¿cachai? Como practicar en torno a los afectos, ¿no? Y en ese sentido lo pensaba con lo de la velocidad, ¿no? Porque la tristeza, no sé, por ejemplo en Oriente, como cuando es una distinción que a mí me parece útil, cuando distinguen la sensación del sentimiento, por ejemplo. Y que el sentimiento es como un detrito así que ya, como que ya cayó. O sea, como que la sensación, como la primera capa de la experiencia, ¿no? Lo que el cuerpo recibe, acoge, ¿no? Y es como la excitación de un posteo que me parece lindo. Es como, es como,
como algo que vibró, así como ta, 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 ta. Pero hay otra capa que es cuando eso va decantando, cuando la experiencia decanta, ¿no? Y no sé, pues pienso en Japón, cuando tienen todos estos como afectos que también son bien tristes, ¿cachai? Como de los haiku o los reflejos de eso otro que está ahí, que es como una emoción que adquiere un peso, ¿cachai? Porque se asienta. Y eso puede ser parte de una práctica, ¿cachai? Lejano a todos, no estoy pensando en sentarnos zen, ¿cachai? Aunque quizás si a alguien le hace sentido eso sí, pero sí como, no sé, como la caminata de la Karen o lo que tú decías, Nico, de la práctica de un oficio, como la materialidad del mundo, ¿cachai? La espiritualidad en la materia, y eso en el acto repetitivo, ¿cachai? El sometimiento voluntario repetitivo a una acción, ¿cachai? Por voluntad propia, es algo que promueve el cultivo, ¿cachai? Y el asentamiento y la profundización, ahí ya no de una sensación, sino como de una emoción. La tristeza como una posibilidad, yo la veo en eso, por eso yo la valoro, ¿cachai? No es como algo cuando ya llegó y ya me conecté con eso, es porque hay algo que adquirió una profundidad, ¿cachai? Adquirió ¿cachai? Algo que decantó, que como que quedó ahí y que es como que ya sangré, ¿cachai? Como que ya me conecté con eso, ¿cachai? ¿No? Como que no me soltó ya, en el buen sentido, es como que sigue ahí y me acompaña, ¿cachai? Es como cuando quiera puedo volver y está, ¿cachai? Porque ya está encarnada, no sé, como así fenomenológicamente hablando, ya se encarnó, ¿cachai? Y a mí me parece alucinante eso como posibilidad, como decir, bueno, esto se puede cultivar, practicar con otros, con uno mismo, en cosas súper concretas y cotidianas, ¿cachai? Como, ahí veo como a propósito esto de las líneas de fuga que se habló, no sé si va para allá, pero a mí me gusta pensarlo así, como algo simple quizás. Eso, y gracias por el espacio y la pasé bien. Gracias Cindy también ahí por compartir tu texto, muy emocionante. Muy lindo oíste. Creo que también lo que decía Arturo, creo que pusiste claro, un par de temas que quizás van a quedar para otro momento, pero creo que es bien importante en relación a lo que mencionabas del tiempo, y que es algo que hemos estado viendo un poco a través de las lecturas del seminario, ¿no es cierto?, en este módulo específico que tiene que ver ahí con el tema de la duración, por ejemplo, y cómo la duración también es lo que permite que haya un devenir, o sea, como que algo que eventualmente se transforma o se genera una diferencia desde la duración, pero cuando estamos constantemente cortando la duración, estamos en la reproducción, y pareciera ser que también esto de los teléfonos y de la digitalidad y todo, tiene ese elemento como del loop o del bucle, ¿no es cierto? De que básicamente no le damos tiempo redundantemente a la duración, ¿no es cierto?, para que haya un devenir y para que se manifieste una diferencia, sino que estamos constantemente reproduciendo como ciertos actos, ¿no es cierto? Y que yo creo que es un poco ese componente ansioso también de los tiempos. Pienso que trajiste también el tema más así taoísta o zen, por decirlo, y es interesante porque también siento que en esta concepción como más ondular, por decirlo, de la existencia, la depresión no tiene la connotación que tiene para Occidente. O sea, si vemos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, incluso acá desde la, no sé, como desde la geografía podríamos decir las depresiones, ¿no es cierto?, a nivel del territorio, ¿no es cierto?, y también la depresión a nivel de una onda, por ejemplo, es simplemente una graduación, ¿no es cierto?, un descender, y no necesariamente tiene que ver con una connotación patológica. Entonces yo creo que ahí también está interesante explorar cómo los tiempos de la depresión y la duración de la tristeza, como las posibilidades también para un devenir, y quizás que también en la desaceleración que genera eso hay un sentido político incluso, porque, bueno, a no ser que seamos así muy militantes de la tesis aceleracionista, ¿no es cierto?, de que hay que extremar como las contradicciones propias del sistema capitalista,
quizás que también hay algo político en desacelerar, y parecería ser que la tristeza también tiene eso, ¿no es cierto?, de que nos ralentiza. Y quizás que en eso también hay una posibilidad de explorar ciertas potencias, y de vivir ese extrañamiento que puede ser súper necesario como para, no sé, descolonizarnos, despatriarcalizarnos, etc. Entonces, eso, bueno, muchas gracias a todos, y ya habiendo pasado creo que más de 2 horitas, quizás que podemos ir cerrando, si alguien ahí todavía está con algo que quiere compartir. Una última opción, última oportunidad. Yo quería comentar algo antes. Agregar solo que, bueno, aquí quedan muchas cosas, como que, obvio, porque quedan preguntas, nacen como distintas cosillas. Yo también quería nombrar la rabia como otra de las, no sé, por esto de que a veces como esta rabia que también es de pura pena. Una vez, no sé, me lo dijo un amigo cuando éramos muy chicos, como decía, ay sí, que tanto, si al final todo esto, toda esta rabia, o sea, toda esta que estamos quemando es por la pena que tenemos, ¿cachai? Así como momentos épicos de la historia de uno. Y eso, pues como que también esta idea, como este cuidado constante que uno tiene con no romantizar la pobreza, como no romantizar también estas emociones que son a veces profundamente eróticas y que te impulsan la creatividad, ¿cachai? Generáis como un contacto ahí. Esto solo como por nombrarlo, no es que lo hago o no lo hago, pero sino como darle lugar a la rabia también como que el mismo lugar que estamos nombrando de la tristeza, ¿no? Como eso, como sí, pues como que las experiencias corporales son distintas, las maneras de poder resolver o acompañar procesos de cada uno frente a lo que nombremos como depresión o potencialmente, porque quizás esto es la sociedad que devenimos también, como la hiperindustrialización y la tecnología genera personas profundamente tristes y ya, como que es la que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo como destacar mucho todo lo que está pasando por fuera de esa matrix que está pasando, como en los territorios en resistencia existen, eh, para darle mucha luz. Y las que están aconteciendo donde he estado como en territorio en resistencia y bien metida, con el viraje también a nuestras medicinas, a las medicinas, ¿cachai? Como sin pensar que solo es esa vía y dejen todos los psicofármacos, porque obviamente no da tampoco esa. También todo lo que está como abriéndose desde la transmisión oral de estos 500 años, que es un hecho, ¿cachai? Es un hecho que hubo una transmisión, es un hecho que hay 500 años de una transmisión oral para que las medicinas resistan y sigan existiendo. Con todas las contradicciones, choques y cosas que tenemos New Age de la wea también hoy día, ya, pero está. Y creo que eso también, esa está como, estamos hablando como eso, ¿no? Como la tristeza frente a una hipersensibilidad hermosa también, que tiene que ver con, me duele porque es por la vida, ¿no? Si el 90% de la vida en realidad está en la mar, nada, si se acaban los humanos no se acaba la vida humana, o sea, si se acaba la vida humana no acaba la vida, ¿no? Y esa se la robo también a la Silvia y para mí es como un tranquilizador hermoso. Así. No sé, como, la vida no se va a acabar si la vida no somos solo nosotros. Eso, muchas gracias también por la invitación y por la... Gracias, Silvi. Dani. Sí, muy cortito. Me quedé harto pensando en la idea de la transparencia y del dejarse afectar. Y lo pensaba muy como lo contrario a esta cordialidad, que es la palabra que se me ocurre del mundo adulto, que se nos exige. Y pensaba mucho lo que contaba la experiencia Karen, también lo que contaba, hoy no recuerdo el nombre, el chiquillo que habló después de ella, y cómo a veces la realidad, y sobre todo con las niñas y los adolescentes, como que a veces hay vidas mucho más honestas para mostrar el malestar. Y me parece bacán también poder pensar la potencia de las colectividades, no solamente como de esa forma a veces idealizada, como del sostén colectivo, sino también
de la expresión de la agresión hacia un otro y de los intercambios que se pueden dar en la expresión de esa agresión. Como que igual pasan cosas, igual hay un intercambio, igual uno se deja afectar, igual uno se remueve, sin idealizarlo tampoco, porque es complicado. Me quedé mucho pensando en lo que decía el segundo chiquillo que habló respecto de esta idea también de repente un poco idealizada de la horizontalidad absoluta, como un poco higiénica, como que la cosa tiene que ser completamente horizontal, y cómo la realidad va mostrando la multiplicidad de vínculos que se pueden ir dando, que no siempre son amables, pero que nos afectan. Y pensaba que ese dejarse afectar y afectar un otro también es un antídoto contra la tristeza, y contra esa tristeza que se acumula a través del tiempo. Eso me quedé pensando. Bacán, gracias Dani. Yo creo que bueno, va a quedar para algunas de las sesiones que vienen profundizar precisamente en el tema de la rabia, del conflicto. Yo creo que eso en gran parte también una de las últimas sesiones a propósito de la negación y bueno, de otros conceptos, quizás que va a ser una buena instancia para profundizar en esas emociones, ¿no es cierto? Y en esa rabia que, como decíamos, yo creo que también es algo que quizás el hecho de darle espacio a la tristeza nos puede también habilitar, contactar con la molestia, con la rabia, etcétera. Entonces, con el conflicto, ¿cierto? Que es algo que tendemos a evadir. Así que por ahí otro de los caminos quizás de estas ondas descendentes. Eso, muchas gracias a todos. Y bueno, también no quería cerrar antes de comentarles que estamos pensando ahora para noviembre un encuentro, que sería muy lindo que quizás haya una instancia así de conversación donde nos podamos precisamente acuerpar. Yo creo que hemos estado hablando mucho de lo digital y sus efectos, pero aquí estamos a través de una pantalla, entonces la convocatoria así bien contundente es a que quizás que en una próxima ocasión podamos ser ahí en la presencialidad, ¿no es cierto? Encontrarnos y eso. Estaremos ahí comunicando oportunamente ya de la instancia, pero eso, como que estamos ahí como pulsando y ya imaginando un encuentro con editoriales, quizás que también con algunas bibliotecas comunitarias, populares, infantiles, ¿no es cierto? Como que ahí quizás que eso también puede ser un puente para que vuelvan a converger varias de estos intereses y de estas inquietudes. Muchas gracias a todos de nuevo y eso. Mire, Sara viene a Chile en noviembre, así que va a ser con Fanzinoteca la cosa. ¿Cuándo llega Sara? Que queda al tiro ya firmado ¿en qué fecha? El 3, pero puedo ir a Valpo, por si sale algo, como el 7, 8 de noviembre, ese fin de semana. No sé. Ya, pues, vamos a tenerlo ahí en presente, entonces sale con Cinebiosis la cosa. Ya, eso pues, queridos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Bendiciones. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, chao.